una producción de Troop. Yo soy Sebastián Patrón y esto es Memorable, el podcast de marketing en donde cada semana tendremos las conversaciones clave con los personajes más relevantes e influyentes de la industria. Comenzamos. Hoy tenemos el placer de contar con un invitado sumamente destacado, Omar Carrión. Omar es el Senior Director de Comunicaciones Integradas de Marketing y Omnicanal para América Latina en Kellanova. Con una impresionante trayectoria en el mundo del marketing, Omar ha pasado por agencias como DDB y Z Publicidad y trabajado con marcas icónicas como Coca-Cola. Su enfoque innovador y su vasta experiencia lo han convertido en una figura clave en la industria. Prepárense para una conversación llena de insights valiosos y aprendizajes de la industria. Omar, ¿cómo estás? Un enorme gusto tenerte. Muy contento. Muchas gracias, Sebastián. Buenísimo, buenísimo. Omar, a ver, pues mira, un poco viendo y conociéndote, viendo tu perfil, vemos que, pues a ver, vienes de grandes agencias como Z, DDB y has pasado por grandes compañías marqueteras, ¿no? Como lo es Coca-Cola y ahora en Kellogg's, ¿no? Cuéntame un poco de cómo se vive este cambio entre estas dos partes, ¿no? Tan importantes de la industria del marketing, tanto las agencias como ahora las marcas con dos de los presupuestos de mercadotecnia más grandes del mundo, ¿no? Sí, mira, la verdad que fue un proceso pues circunstancial. Yo siempre estuve muy claro que me quería dedicar a comunicación y publicidad. Eso, la verdad que nunca tuve ese problema. Pero obviamente conforme uno va aprendiendo, primero un poco en la universidad y luego ya más trabajando, me encanta trabajar con las marcas. Entonces ahí había como un vínculo mucho más cercano con las marcas y el mundo del marketing, ¿no? Que si bien la publicidad, bueno, pues es parte del mismo proceso, claro, no es lo mismo cuando lo vives de un lado que del otro. Entonces, siempre tuve como mucha curiosidad del trabajo de marca, de posicionamiento, leía los libros de Al Ries y Jack Trout y todo esto. Entonces, siempre estaba muy cerca del trabajo de mis clientes, porque yo comencé en agencia de publicidad, pero siempre me llamaba mucho la atención esa parte, ¿no? Entonces, pues compraba libros, leía, etcétera. Yo inicié siempre en el área de servicio a clientes, en el manejo de los clientes, de las marcas. Entonces me daba un poco de posibilidad, sobre todo en la época en la que yo comencé, el rol de los equipos de cuentas o de servicio a clientes, pues eran más end-to-end. Veíamos medios, veíamos el trabajo de investigación de mercado, trabajábamos muy de cerca de la creatividad, estábamos muy cercanos del proceso de producción, que era, pues todo era mucho más manual, ¿no? Más artesanal, y eso te daba una perspectiva como mucho más grande, ¿no? Cuando me surge la posibilidad, años después de moverme del lado más corporativo del anunciante, pues la perspectiva todavía se amplía mucho más, ¿no? Sobre todo para gente de mi generación que comenzamos a vivir el mundo de la televisión en formatos más pequeños. Yo lo que decía siempre es como cuando tienes una televisión pequeñita y te regalan tu primer widescreen, pues de repente ves una parte de la película que no habías visto, ¿no? Claro. Parte de la imagen. Y eso me pasó un poco cuando tuve oportunidad de ir del lado del anunciante. Pues vi el proceso de marketing mucho más grande, más que esta pequeña parte de la comunicación, las campañas, ¿no? Ves pues todo el andamiaje que surge detrás, que es obviamente pues el corazón del negocio. Y te preguntaría, digo, un poco clavando ahí en ese tema, esa gran diferencia ha cambiado en estos años. O sea, el rol de la agencia, el de antes con el de ahora, junto con un poco estas grandes marcas tan marqueteras que también por ahí de repente empiezan a crear sus agencias internas, trabajar el tema de más con consultoría. Tienes las consultoras grandes como Accenture comprando agencias creativas. ¿Cómo está hoy en día esa diferencia que me describes en tus inicios a lo que es hoy en día? Mira, yo sí creo que ha cambiado drásticamente, ¿no? Y te diría que drásticamente en algunos casos no para bien. Y no quisiera decir solo de las agencias, incluso también para los anunciantes. Y si tú ves metafóricamente Mad Men y cómo era eso, yo incluso con colegas de la industria digo, pues en ese proceso perdimos todo el glamour, ¿no? Perdimos todo. Y creo que
parte de lo que se perdió en algunos casos, no quiero decir en todos, pero sí yo te diría en una gran mayoría. Antes la relación entre el anunciante y su agencia era estrechísima, ¿no? Y las agencias tenían, en muchos casos, posibilidad de sentarse con el director de la compañía y hablar del negocio y tomar decisiones estratégicas casi de primera mano. Hoy no en todos los casos es posible, ¿no? Y yo te diría, incluso cuando yo estaba en agencia, pues acabas a veces hablando con el brand manager más junior, ¿no? O en su momento cuando empezaba la parte de las redes sociales, pues se lo daban al chico que acababa de entrar de la universidad, cuando hoy pues, es algo que no puedes manejar así. O sea, yo creo que en este crecimiento exponencial de responsabilidades y de presión a nivel de entregar un número, a veces hemos descafeinado un poco esa relación. Culpa de los anunciantes y creo que también en su parte corresponsabilidad también de las agencias, pero hoy es muy difícil. A mí cuando yo trabajaba todavía en agencia, que no es hace mucho, era difícil sentarte a platicar con el director de la compañía. Sí, con el director de marketing, pero a veces escuchas que las agencias les cuesta mucho trabajo sentarse con el director de marketing, ¿no? Y entonces acabas hablando con niveles medios, que no quiere decir que está mal, pero a veces el nivel de la conversación y de la discusión estratégica de negocio, pues no la llevas hasta donde quisieras. Eso creo que es súper interesante. Creo que el ejemplo que te refieres, creo que muchos de los que escuchan este podcast, sin duda somos fans de Mad Men, ¿no? Y me recuerdo estas escenas, ¿no? Donde Don Draper está con el dueño de Hilton hablando de la estrategia y la campaña y él eligiendo a su creativo, los dueños de las cigarreras que se presentan siempre en esas oficinas en aquel momento Sterling Cooper, ¿no? La agencia. Pero entonces, ¿qué nos ha pasado en el camino entonces en la parte, y te preguntaría puntualmente de la parte de la marca o del cliente? Y esto te lo pregunto porque mucho del tema del Advertising Week Latinoamérica también es, de repente, y ahorita te lo platicaba previo al podcast, tratamos de no solamente quedarnos con la gente de la industria, tratamos de contactar con estos dueños de empresas, directores de empresa que son marqueteros, porque te dan un punto de vista bastante atado de la importancia del marketing en el negocio como tal. Y no en este afán de, puede haber varias historias, pero desde el marketing es un mero gasto, qué flojera, cuánto estoy gastando en ello, o estas nuevas tendencias de, pues se la doy al chavo porque supongo el chavo es el que sabe entenderlas, ¿no? Sí, y yo creo que es otra vez, tienes que regresar al origen. El marketing se trata acerca de marcas y no de productos, ¿eh? Que eso también a veces es... Nosotros, desde el punto de vista de marketing, lo que buscas es crear experiencias, relaciones con los consumidores. Y esa relación, en muchas ocasiones, el principal vínculo que tienes con tus consumidores es la comunicación. Y la comunicación no es solo el comercial de televisión, ¿no? Como sucedía. Es todo el ecosistema que sucede alrededor, incluidos los empaques, que ahí sí quizás estás mucho más cercano al producto. Pero hay que ver todo eso como un todo y cómo nosotros desde nuestro lado podemos crear una relación como mucho más cercana con nuestros consumidores. Yo digo que ahora el rol de marketing ya no es quizás como sucedía hace 20 o 30 años, donde era yo conecto, cómo busco conectar a mi producto con los consumidores o con la gente, ¿no? Hoy incluso lo que tenemos que hacer es cómo conectar personas con personas, en donde las marcas somos unos facilitadores. O sea, jugamos de intermediarios. Que al final del día también tenemos que entender que hoy como personas no buscamos, salvo casos muy puntuales, ¿no? Hablar con las marcas y a ver qué me está diciendo esto y esto me lo dijeron. No, al final del día lo que buscas es que haya una integración natural en esa conversación que están teniendo las personas, en donde las marcas tengan una lógica y un sentido, ¿no? Casi diría orgánico, ¿no? Pero que entiendes su relevancia cultural, que entiendes su relevancia social, en donde lo que tú le estás ofreciendo como marca le trae algo de valor agregado a esa persona, y ahí se puede generar una conversación tremendamente provechosa para ambos lados. Y esas yo creo que son las
las relaciones de valor que todos como consumidores apreciamos de unas marcas, ¿no? Los que tienen motos Harley Davidson, pues seguramente tienen una relación muy cercana con esa marca que no necesariamente es por una campaña de publicidad tradicional. La gente que adora Nike tiene otro tipo, ¿no? Y así podríamos ir producto por producto. Pero yo creo que en algunos casos a veces, dependiendo también del giro de negocio, de la importancia que juega el rol de marketing en las compañías, sí, pues eso va de alguna manera sopesando lo que va sucediendo. Pero el rol de marketing y de la comunicación de las marcas, pues es un rol de influencia, ¿no? Tanto adentro como fuera de la compañía. Y los que nos dedicamos a eso, tenemos que estar conscientes de eso. Yo lo que digo es, si lo que hacemos en el día a día no nos emociona a nosotros y no somos capaces de emocionar o de hacer que pase algo en el resto del ecosistema dentro de la compañía, yo creo que ahí empieza a haber un problema. Claro, totalmente, ¿no? De acuerdo. Omar, un poco explorando entonces en esta parte de tu primera experiencia, digo, no puede dejar de saltar ante mis ojos el tema de que trabajaste con Z Publicidad, ¿no? Y una persona como Alejandro González Iñárritu, a ver, me tocó a mí un par de años trabajar con Marta de Baile, la locutora, y ella trabajó muy de cerca en la parte cuando Alejandro estaba involucrado en radio, uh-huh, ¿no? Con ella. Y había unas historias increíbles de lo que era trabajar no sé, ahorita nos contará si en su momento se veía ese potencial que hoy en día es Alejandro González, ¿no? Marta me contaba unas historias que le dejaba a todo el equipo la verdad la boca abierta, ¿no? De quién era en ese momento Alejandro para el tema storytelling, ética de trabajo, exigencia, que lo llevó a hacer ciertas cosas. Yo he visto un par de entrevistas con Alejandro y te habla con mucho orgullo de esa época de publicidad, de algunos casos, de campañas que trataron de hacer en su momento en Canal 5. Y la verdad es que son bastante inspiradoras, ¿no? A ver, estuviste con ellos muy de cerca algunos años. Cuéntanos esa experiencia. Sí, me tocó vivir con Alejandro y con Raúl, que eran sí, los dos socios principales de Z, de grupo Z, porque Z, esa es la otra, ¿no? Era Z Publicidad, Z Film y Z Audio, y también estaba ahí Martín Hernández. A mí me tocó la última etapa de Alejandro todavía en la parte publicitaria. De hecho, era el momento donde estaba haciendo Amores Perros, que decíamos que era el peor cliente de la agencia porque era tremendamente demandante. Pero mira cómo tiene coincidencias con lo que estamos platicando. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Z era una agencia muy atípica a lo que había en el mercado. Rompía un poco con los paradigmas de cómo debería de ser una agencia. O sea, de entrada una agencia de publicidad que tenía casa productora y estudio de audio todo dentro de un paquete no era algo usual, sí, sí, y no era muy bien visto en la industria aparte. Y la otra es que los clientes que trabajaban con Z tenían que trabajar con el ecosistema. O sea, no era como opcional de, no, bueno, mira... Veamos qué productora por acá era parte del... Y había un entendimiento de nadie entiende mejor el proceso creativo que nosotros, porque yo creo la idea, yo te la filmo y yo te hago el crafting y yo la pongo al aire. Y yo te diría que fue un modelo que en ese periodo que vivió de manera muy potente, 10, 15 años, fue un modelo creativamente súper poderoso y un negocio redondo, ¿no? Porque yo digo, metías la mano del lado del cliente de este lado y la acababas metiendo a la otra. O sea, todo el ecosistema económico se quedaba ahí. Pero otra vez, la esencia estaba ahí. A mí yo me acuerdo, Raúl Olvera me decía, Z es la casa del artista. O sea, había gente, diseñadores, ilustradores, muchos cineastas, ¿no? Editores, pero había como una multiplicidad de perfiles muy, muy peculiar, ¿no? Muy pintoresco. Y en una agencia normal quizás no era muy, muy común encontrar eso. Por eso era lo que hacía la magia de ese lugar. Y obviamente Alejandro y Raúl, pues eran unos storytellers tremendos. O sea, ver presentar a Alejandro y a Raúl campañas era
como un masterclass ahora, ¿no? O sea, aprendía uno mucho de eso. Y eran muy respetuosos con su trabajo. Yo creo que también lo que se ha perdido mucho, por ejemplo, en algunas agencias es una agencia como un consultor, pues es el especialista, es el experto en la disciplina que tú hablas. Ellos realmente asumían ese rol. Y yo te puedo decir, ahorita que hablábamos del tema de Mad Men, yo me acuerdo ver capítulos de Mad Men donde yo decía, o sea, me daban hasta ganas de aplaudir en el sentido de decir, claro, es que así debería de ser. Eso es lo que una agencia le debería decir a un cliente. ¿Y algún día lo fue en México así? Bueno, yo tengo varias experiencias así con Raúl. O sea, yo tengo con Raúl y Alejandro, donde un cliente le hizo correcciones a un texto que habían hecho ellos. Y él le enfrentó al cliente y le dijo que lo que estaba haciendo era una falta de respeto y que era la última vez que le iba a permitir hacer eso. Oye, escuchar una llamada, una conversación entre una agencia y un anunciante es irreal, o sea, no existe. Porque también se ha vuelto una relación a veces un poco de miedo, de codependencia, de negocio, en donde yo tengo que cuidar también el negocio. Al cliente lo que pida. Sí, y eso es terrible. Terrible. Y a ver, y te voy a decir, muy propiciado a veces por los clientes y por agencias que juegan un poco a eso, ¿no? Pero yo, en este paso entre agencia y cliente, ¿no? Teniendo como las dos historias, yo en Coca-Cola respetaba a aquellas agencias que me decían, eso que me estás pidiendo no se puede hacer. Porque de menos sentía una postura más genuina, alguien que me dice, oye, no, eso no, al que me dice que sí y luego no lo puede hacer. Y entonces te acabas ahí parchando. Es un tema yo te diría, de responsabilidad, de autoridad moral, esa que no se gana en una firma de un contrato de fee. Es algo que te tienes que ganar todos los días. Y yo creo que en la industria en México, y hablando de Alejandro, pues son gente que tiene ese tamaño. Ahorita me decías, Alejandro, creo que la gran virtud, aparte del genio que tiene, él se ha reinventado 3 veces. O sea, fue el locutor y manejó la operación de la radiodifusora más importante en la Ciudad de México, que generó, yo te diría, un hito histórico con WFM. Luego se dedicó a filmar comerciales y montaron Z-Film. Y en su momento Alejandro era el mejor director de comerciales de México, ¿no? Yo me acuerdo... Z fue la primera agencia que ganó un Grand Prix para México en FIAP, ¿no? Que en ese entonces FIAP era el festival más grande. Y luego se fue a hacer cine y bueno, pues ya la historia te la digo. Entonces, tipo que tremendamente exitoso como jugador en la radio, tremendamente exitoso en el mundo publicitario y ahora como cineasta y como representante de México en esas arenas, pues yo te diría tremendamente. O sea, lo que ha hecho este tío es brutal. Y la verdad que haber tenido la oportunidad de verlo y de conocerlo, pues yo me siento privilegiado, ¿no? Es como... ¿Lo veías? La gente que estaba alrededor de Alejandro o tú, ¿lo veían? O sea, ¿veían ese potencial en ese momento? Es que ya había hecho cosas, ¿sí me explicó? O sea... Ya era Alejandro. Ya era, a ver, yo que crecí con WFM y con el Pavo Asesino y todo eso, o sea, ya había un respeto y una admiración de alguien que había hecho algo. Luego, cuando filmabas cosas con él, pues veías ya ahí un tema, ¿no? Y luego él se empezó a meter en el tema del cine y luego... A mí me tocó ver todo el proceso de Amores Perros cuando la estaba armando, cuando la estaban filmando. Digo, yo no participaba directamente porque no era mi proyecto, pero lo escuchabas y lo vivías en los pasillos. Y luego cuando la saca al aire y gana, ¿no? La proyecta en el Festival de Cannes y empieza a ver toda esta crítica. Pues, ¿sí me explico? Empiezas a atar los cabos, claro. Y dices... Este tío juega en otra liga. Y ahí lo vivíamos de cerca, porque luego se fue a vivir a Estados Unidos, pero luego lo que pasó después, pues dices, no, este men jugaba en otras ligas, ¿no? Y la verdad que los que han trabajado con él o los que tuvimos oportunidad de coincidir con él en este proceso, yo me siento tremendamente afortunado. O sea, yo lo veo ahora pues, como público general. Y yo digo, wow, ¿no? O sea, yo fui parte de un pedacito de ese momento. Ahora que vi su película, la última, ¿no? Que es como retrato un poco autobiográfico,
pues entendí todavía más cosas. ¿Sí me explico? Yo decía, claro, y empiezas a decir, no, es que este fue en este momento y entonces le pasó. Porque conoces un poco de su vida personal, ¿no? Te enteras un poco de las conversaciones, empiezas a sacar un poquitito de lógica, pero es como una reafirmación de ese proceso de alguien que traía una búsqueda constante de reinvención, de trascendencia. Y la verdad que pues no pasa en todos lados, ¿no? No te dirían las agencias de publicidad, no pasa en las compañías, ¿no? Sí. Omar, ahorita hablabas un poco de aquella época, las bondades de aquella época, más que bondades, cosas que a lo mejor consideras que era mejor la relación a lo mejor de marcas, agencias. ¿Qué hace falta puntualmente ahora que lideras, ¿no? Marcas tan marqueteras como he repetido varias veces? ¿Qué consideras hoy que hace falta que podríamos como industria revivir de aquellas prácticas que se ha perdido y, como te digo, es revivible, ¿no? Sí. A ver, yo te diría, es una conversación compleja, ¿no? Casi de copa de coñac en mano. Porque no es solo responsabilidad de un lado. Y con esto quiero decir, todas estas cosas que tú ves en los festivales, ahorita que acaba de pasar Cannes, esas campañas grandilocuentes, seguro detrás de eso hay una gran relación entre el cliente y la agencia o las agencias que participaron en eso. Lo que yo digo es, no es tan fácil ya hacerlo y no es tan común encontrarlo en todos los casos, pero sin duda en esos casos lo es. Y lo que hay que hacer es un poco entender esa dinámica. Yo lo que hago con el grupo de agencias que hoy trabajo es hacerles sentir que somos un mismo equipo. O sea, al final del día no es... Lo peor que puedes hacer, creo, como anunciante es yo soy el cliente y tú eres el proveedor. Y yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Porque si eso es así, no necesitas una agencia. Lo que necesitas es un escribano o un project manager, ¿no? Eso... Las agencias, en teoría, yo tenía un jefe en Coca que me decía, mira, de entrada tienes que sentir que el tipo que se sienta del otro lado del escritorio sabe más que tú. Y ahí tienes que hacer de entrada un acto de humildad, porque los anunciantes no sabemos muchas cosas. Y la gran mayoría no sabemos de comunicación, no sabemos juzgar creatividad. A veces no sabemos ni escribir un brief, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que acercarse. Yo trato de trabajar muy colaborativamente de mis equipos con las agencias. Trato de generar una relación más estrecha con ellos, de que se sienten conmigo o yo sentarme con ellos Fomentas eso sin duda. Sin duda. Perfecto. A ver, yo traigo un vicio de origen porque el rol que yo hago es Integrated Marketing. Claro. Entonces, casi en el nombre llevo la penitencia, pero yo junto a las agencias creativas, con las agencias de medios, con la agencia digital, con la agencia de Shopper, mi equipo está pensado un poco para tener esa colaboración. Y cómo de manera conjunta, ¿no? La agencia de aquí con la agencia de acá, generamos una solución en beneficio de la marca. Y ese es yo te diría, una muy buena práctica que yo aprendí en Coca. En Coca, cuando la última etapa que me tocó trabajar ahí, se empezaba a diseñar este modelo del IMC, ¿no? Del Integrated Marketing Communication, que era varias agencias trabajando para generar una solución. Y eso es hoy un poco el concepto que me traje de regreso a Kellogg. Y la verdad es mucho más gratificante, hay menos sorpresas, no es más fácil, porque hay muchos egos y muchos celos con los que hay que lidiar. Al final del día, pues las agencias son distintas y son un negocio independiente y cada quien quiere jalar su cobija para su lado, o alguien siempre se siente más inteligente que el otro. Pero al final del día lo que tenemos que entender es que tenemos que trabajar de manera conjunta y generar soluciones. Y si nos va bien a todos. Y creo que eso es importante. Yo te diría, hay que irlo trabajando, hay que irlos amasando y hacer esa comunión de equipo, ¿no? Quizás lo otro que a veces no trabaja a favor de eso es que a veces hay mucha rotación en los equipos de las agencias. Entonces ya cuando estás empezando a armar como... ¿Ves eso claramente como un problema? Sí pasa. de la parte... Sí pasa. Y eso, pues, hay que volver... yo te diría, el proceso de integración es todo el tiempo. Y ondando un poco más en esa parte para los que nos escuchan y están en otro tipo, a veces empresas de todo tipo de tamaño, describes este Integrated Communication Strategy de Coca-Cola y que lo trajiste a Kellogg, ¿no?
Onda un poquito en ese modelo, en qué consiste, más a detalle para que la audiencia lo entienda un poco, este concepto, ¿no? Sí, mira, y la verdad que es ¿Y qué soluciona? O sea, ¿de dónde viene, no? Es que yo te diría, incluso si le rascas un poquitito, hasta es un poco obvio, ¿no? Pero a veces, yo digo, esas obviedades las damos por sentadas en el proceso. Había un CMO en Coca-Cola hace muchos años, de hecho mexicano, CMO global, que se llama Sergio Siman. Y él escribió varios libros, tipo muy reconocido y muy inteligente. Pero él decía, todo comunica. Comunica el vendedor, comunica el empaque, comunica el uniforme del empleado, el camión de reparto, la campaña de publicidad, todo comunica. Y quien habla es Coca-Cola, no el spot de radio de 20 segundos o el correo directo de no sé. Y me parece que es importante que nos demos cuenta de eso. ¿Qué es lo que pasaba y de dónde surge esta necesidad de integrar? Que quizás en el modelo de los 80s, 90s, inicios de los 2000, pues, la comunicación era muy centrada en la televisión abierta, ¿no? Latinoamérica sigue siendo todavía un mercado donde la televisión abierta sigue teniendo un peso relativo muy importante. Entonces, todo giraba en torno a eso. Entonces, si solucionabas esa parte, pues yo te diría, tenías prácticamente la fórmula resuelta. Cuando se empieza a segmentar y empieza a evolucionar el modelo, y te hablo que este periodo que te hablo de Coca-Cola, pues fue 2004, 2005, las redes sociales todavía no jugaban ahí, empezaba a meterse el tema digital, pero ya existía el cómo juegas con el tema del empaque, cómo juegas con las activaciones en el shopper. Y lo que pasa es que cuando tú tienes muchas agencias haciendo cosas distintas, pues tienes, ¿no? Yo digo, como decimos en México, de chile, de mole y de pozole. O sea, una agencia viendo el empaque, otra agencia viendo el anuncio de televisión, otra viendo el anuncio de radio, ¿no? ¿A eso te refieres? Exacto. Y eso no se conecta. Y yo como consumidor, pues yo no juzgo, no, es que esto es de empaque. Es que esto es la tele. O sea, al final es Coca-Cola quien me está hablando, o es Sprite quien me está dando ese mensaje. Y lo que necesitas es que la comunicación de menos sea consistente, esté alineada, que te quieran comunicar lo mismo, que la identidad visual sea la misma. Y entonces de ahí surge la necesidad de, bueno, ok, hoy tengo estas 3, 4 agencias o estas 3, 4 piezas con las que estoy trabajando este proyecto. ¿Y por qué no empezamos a discutir de manera conjunta eso? Y formamos un equipo de gente que se encargue de integrar esa experiencia, ¿no? De ahí surge un poco ese espíritu del equipo de IMC, ¿no? De Integrated Communication. Lo puedes hacer a nivel creatividad, y ahí yo te diría, el proceso puede ser tan exponencial o tan grande como tú desees, porque ahí pues, entra medios. O sea, ¿qué es primero, la creatividad o los medios? Los puntos de contacto, y luego, en base a eso, ¿qué es relevante para el consumidor? Pues luego haces la idea, o haces la idea y luego la adaptas. Y claro, esas discusiones pasaban ahí. La teoría te dice, oye, yo diseño un poco, identifico cuáles son los puntos de contacto correctos, cuáles son los relevantes para ahí, y a partir de ahí lo bajo, ¿no? Pero yo te diría, hay que mantener un equilibrio entre eso. Y esas discusiones las tienes que tener. Y eso solo lo puedes tener cuando tienes a todos los players sentados en la misma mesa. Porque aparte tú sabes que en ese proceso de evolución que hablamos, pues las agencias de medios se separaron de las agencias creativas. Y entonces ya no hablaban. O sea, eran negocios separados. Entonces tenías que hablar con uno y con otro. Y esto está desconectado. Y luego llega el mundo digital. Y había agencias que de origen pues no estaban ahí. Entonces tenías la agencia digital y la de medios. Y ahí le vas agregando. Y la de shopper. Pero las agencias a veces no hacen diseño. Y entonces tampoco hacen empaque. Y si te digo hoy e-commerce, pues no todas las agencias saben de eso. O sea, son perros distintos. Entonces necesitas casi como un quarterback de un equipo que te ayude a poner las piezas, a que hagan sentido, a que empiecen a tener una sinergia y que trabajen con un mismo propósito, ¿no? No, totalmente. De hecho, algo que a mí siempre me ha gustado desde que me gradué, todo el tema por la magnitud, todo el tema startupero, ¿no? Uh-huh. Todas esas empresas de software que me tocó a mí, el boom recién graduado y ver cómo hacen marketing me llamó mucho la atención. Yo recién graduado en el TEC de Monterrey hace, que será 10 años, ¿no? Y justo ahí, la semana pasada, estaba viendo un post
de los nuevos, de cómo está pensando ahora Airbnb, el tema de... Porque ellos, tú cuando dices empaque, para ellos es la palabra producto, ¿no? Y antes tenían producto separado de marketing. Todas esas empresas de software. O sea, eran personas creando producto, viendo estadísticas y a darle, ¿no? De hecho, hablando de Alejandro González Iñárritu, que hizo el primer anuncio para Facebook, ¿no? Era que, me acuerdo cuando lo hizo uno de las sillas, a mí me encantó, pero recuerdo esa parte como hasta separada, ¿no? Y justo Airbnb la semana pasada menciona o habla de una eliminación del Product Manager, y a lo mejor estoy aquí medio mochando exactamente los nombres, sí, pero la idea es la misma. Y empezó a eliminar el tema del puesto del Product Manager y empezó a crear uno único que ve, o sea, ya concibe la creación de producto, la nueva iteración del producto digital con la comunicación del mismo y el marketing del mismo, ¿no? Que en esencia para software es lo que un poco lo que estás contando, ¿no? O sea, el empaque, cómo te recibe la persona si es un tema de servicios en la entrada. O sea, todo es parte de una comunicación integrada que ya no nada más es la pieza creativa per se, ¿no? Y aquí en este caso el tema de software es integrar a los desarrolladores tecnológicos, hablando de figuras completamente distintas, con marqueteros, ¿no? O sea, desde cómo carga la pestaña, cómo se comunica todo eso. Y en el tema de para las empresas de software enormes fue como, caray, lo que está haciendo Airbnb, ¿no? O sea, y fíjate que algo bien interesante de Airbnb que a mí me encanta, y podemos hablar también de la parte de brand building o growth, ¿no? Performance con brand building. Airbnb, al ser liderada por un founder que viene de diseño, Brian Chesky, es muy marketero. Es un founder muy marketero. Entonces, creó esta parte de Airbnb que toda la industria está viendo como, ¿qué está haciendo este señor? ¿No? Pues ahora lo concibe ya la figura como un todo, ¿no? Y creo que va muy relacionado a lo que dices, muy en la parte del tema de estas empresas enormes de software. Y creo que de ahí viene un poco por qué está tan en boga el design thinking. Sí. Que no es de diseño de... O sea, tienes que diseñar los procesos, el ambiente, el governance, de cómo haces la dinámica. Y por eso tanto nuevos roles y puestos, ¿no? Que de repente uno ve unos roles que dices... ¿Y esto de qué se trata? ¿No? Metaverse, user experience, ¿no? Yo creo que esa es parte del proceso. Y yo creo que, a ver, todo esto evoluciona tan rápido que sobre todo compañías, y haciendo quizás un poco empezando a hacer la diferenciación entre las tecnológicas y los CPGs, ¿no? Las marcas de consumo masivo. Consumer Packaged Goods. Pues ahí tenemos un gap, ¿no? Y nosotros evidentemente no nos podemos comportar como las tecnológicas porque de entrada nuestro DNA es diferente. No entendemos muchas de esas cosas. Estamos todo el tiempo tratando de buscar. Pero lo padre, ¿sabes qué es? En el post ponía en un comentario una chava estadounidense que venía de PepsiCo y decía, es increíble ver tantos años de crecimiento de estas empresas de software con su propia lógica que ahora lo que están haciendo decía en inglés, now I feel, de que ya están entrando a lo que por muchos años escuelas como Coca-Cola, como PepsiCo, como Kellogg han venido haciendo, ¿no? Haciendo esta parte como de ver todo con estos, ella le llama con los brand managers famosos que vigilan esta parte, ¿no? Claro, y yo te diría, es una convergencia afortunadísima. Hace un par de semanas hubo un evento aquí en Ciudad de México y hubo una plática porque estaba gente importante de las tecnológicas, ¿no? Estaba CMO de Uber, estaba Sean de Mercado Libre, había gente de Amazon. Y lo increíble de esa conversación es que en algún momento los tres coincidieron en que están empezando a meterse en el tema de construcción de marca, ¿no? Que era algo que, por ejemplo, Mercado Libre no hacía, ¿no? O Jeff Bezos no estaba ahí, ¿no? Ahorita están ya... como que llegaron a ese punto en donde dijeron, yo tengo que empezar a construir y a solidificar este equity, más allá solo del tema transaccional. Y yo creo que eso es importante. Cuando tienes una marca quizás como Coca o como Kellogg, que tienen 120 años de historia, pues obviamente ese paso ya lo recorriste en algún momento, pero me parece que es el proceso invertido donde ellos evidentemente desarrollaron una capacidad de negocio muy potente y donde el negocio estaba más en cómo diseñar esa experiencia del usuario y la marca no necesariamente era el foco inicial o la prioridad inmediata. Ahorita ellos mismos te dicen, ¿no? Oye, pues sí hay que hacer eso, o sea, sí hay que hacer campañas de comunicación y sí hay que construir y darle significado a esto que hemos hecho. Y la verdad que eso
para los que nos dedicamos a este negocio. El péndulo va y viene. Claro, ¿no? Sí. No, totalmente de acuerdo. De hecho, era parte de la otra idea esta que te mencioné, Brian Chesky de Airbnb. Justo hace un par de meses fue un anuncio enorme en el Wall Street Journal, creo, hablando de Airbnb apaga todo su presupuesto de marketing de performance y va a dedicarle todo el presupuesto a brand building, y esto es el resultado. Causa un furor, ya sabes, ¿no? Imagínate, o sea, como si fuera una... casi como país moderno, democracia moderna, ¿no? Dos escuelas peleando, bipolaridad, que ¿por qué? Porque es que hay miles de videos, los invito a que los vean, de análisis de ello en YouTube, pero eso, y justo coincidía también un evento de la Advertising Week hace un par de meses con Pepe Montalvo, y platicaba esto, cómo llegan a Montalvo con puro performance marketing, todas estas nuevas marcas o nuevas empresas. Y el brand building todavía en Latinoamérica, creo que, digo, qué bueno que nos aseguras que varios ya están en ese proceso, pero es algo que ya empieza a ocurrir inevitablemente, y que viene esta parte o este debate. Para mí, lo interesante es cómo no es una ni la otra, ¿no? Creo que juegan los dos. Y un analista lo ponía bien interesante, decía... brand building es lo voy a poner en palabras para que lo entienda el casado con el performance, es creación de demanda, y la otra es captura de la demanda. Así lo ponía y me hizo mucho sentido. Dije, claro, o sea, una es causar este brand building, esta conexión humana para crear la demanda, y la otra es transaccional, capturar esa demanda, ¿no? Sí, y no olvidemos que la comunicación es un fenómeno humano. Sin duda. ¿Ok? O sea, sí, estamos hablando de personas, no estamos hablando de algoritmos, y ¿no? Que esa ahorita, si quieres, entramos a esa discusión. Estamos hablando de gente. Gente que llora, que ríe, que sufre, que tiene hijos, que pierde seres queridos. O sea, son gente de carne y hueso. Y eso es un fenómeno social, antropológico, que tiene que jugar ahí. O sea, no lo puedes hacer, de lado. Yo no digo que uno es más importante que el otro, pero tienen que convivir. Yo creo que, a ver, y otra vez haciendo la analogía con el fenómeno humano, uno como persona siempre busca lo que no tiene, ¿no? O sea, si yo mido 1.70, pues yo quisiera haber medido 1.85. Esa parte aspiracional del ser humano, a lo mejor. Soy flaco, quiero ser, ¿no? O lo que sea, rubio, y si quiero tener el pelo lacio, lo quiero chino. Con las compañías pasa un poco lo mismo. O sea, las que no somos tecnológicas, pues nos queremos mover allá, queremos aprender, queremos tener sus capabilities, queremos movernos al performance y tener más granularidad y tal. Y llega un momento, o está empezando a llegar un momento donde, pues yo me imagino que Amazon y Uber y Airbnb y Mercado Libre, pues en algún momento quieren tener lo que hoy tienen como negocio, seguirlo creciendo y tener el tamaño de marcas, de estas marcas icónicas que todos conocemos. O sea, no, me parece que no está peleado. Lo que creo es que empiezan de puntos distintos, y lo que parece interesante es que hay momentos en los que se cruzan y convergen. Y ahí me parece que eso es, otra vez, ese es el otro gran aprendizaje, porque yo peleo mucho internamente en la compañía hoy por el tema de los algoritmos y tal, y algoritmos para todo. Y está bien, o sea, a ver, yo creo que hoy la tecnología nos ha venido a facilitar entender mejor cosas, proyectar cosas, pero la decisión la tiene que tomar alguien, ¿no? Por ahí dice, ¿no? O sea, alguien de ese proceso tiene que tener un poquitito de cojones y tomar decisiones. Y eso no lo hace un algoritmo, porque el algoritmo, aparte, es una proyección sobre datos que ya pasaron. Sí. Entonces alguien tiene que decir, oye, sí, es para allá, o esto es la marca necesita hacer esto, ¿no? Al consumidor le gusta esto, pero la marca hace fit o no hace fit con eso. Y ahí es donde los marqueteros pues tienen que incidir un poco eso, ¿no? Y el storytelling de lo que trabajamos con nuestros partners, las agencias, pues tiene que ver con eso. Las marcas y la relación de las personas tiene que ver con quién cuenta mejor esas historias, ¿no? Esas historias de Facebook, o el comercial del negro de P&G, o estos comerciales que hay N1000 que podemos citar, de Nike, de Olympics, de Serena Williams, de Kobe Bryant, de Michael Jordan, que los ves y dices, claro. Piel chinita, o sea, hay unos que, o sea, es increíble. Pero porque son verdades universales, sí, Sebastián. Y creo que eso no importa si eres de México, de Argentina, de España.
son realidades que compartimos todos los seres humanos. Esas grandes ideas, yo digo, las ideas no tienen nacionalidad. No, porque luego también en este mundo en el que vivimos, donde cada vez polarizamos más y todos queremos poner nuestras líneas divisorias, ¿no? Incluso hasta en la Ciudad de México. Las buenas ideas, yo digo, las ideas potentes rompen cualquier frontera. No, tienes un punto claro. O sea, de hecho, aquel anuncio de las Olimpiadas de Procter, con la agencia Wieden & Kennedy, el de Thank You Mom, está increíble ese comercial, o ese anuncio, o ese creativo, o esa pieza, porque te ponen mamás en todo el mundo, en China, o sea, y es una verdad universal. Exacto. Que es la mamá haciéndose cargo del hijo y cómo llegan a las Olimpiadas y es Thank You Mom. Una mamá en China, una mamá en Eslovenia, una mamá en Estados Unidos, una en México. Todos los ganadores de medallas, a la primera que le dan las gracias a la mamá. Esas verdades universales, ciertamente no lo había pensado así, pero es sumamente potente, ¿no? Claro, y tú escuchas hoy en muchas de las conferencias y de los eventos a los que tenemos oportunidad de asistir, cada vez más escuchas relevancia cultural. Sí. Y cómo eso conecta mejor con mis audiencias. Porque somos personas y ahí es donde cada uno de nosotros, agencias, marqueteros, la gente que hace innovación, tenemos que sumar a qué historia es la que queremos contar, ¿no? Sí. Y eso, por ejemplo, nadie contaba mejor las historias que la gente de las agencias. Me regreso al tema de Mad Men. Hay capítulos, o sea, yo me acuerdo de ese capítulo donde Don Draper le presenta la campaña del carrusel de Kodak. Bueno, con fotos de él. Legendarios. ¿Sí me explicó? O lo de Heinz. Sí, sí. De una idea que incluso después Heinz retoma y la lleva a la vida por fuera. Sí. Son historias. Claro. Y eso mueve el corazón de la gente, ¿no? O sea, no es solo mover el share of market, ¿no? Hay que mover el share of heart también. Y yo creo que eso es lo que mucha de la gente a veces de marketing se nos olvida. Por razones tremendamente justificables, ¿eh? Porque estamos muy presionados con los resultados sí, del mes, de la semana, pandemias, situaciones geopolíticas muy complejas, inflación, digo, en Latinoamérica, ¿qué te digo, no? Es muy complejo de pilotear todo ese tema, pero al final del día estamos en un negocio donde buscamos solucionarle cosas a la gente, darles opciones. Y ahí es donde creo que tenemos que empezar a conectar mejor. Y donde yo creo que nuestros partners de las agencias, de los medios, ¿no? Porque también no creo que sea solo una responsabilidad solo de las agencias. ¿Cómo podemos mejor contar historias? Omar, si tú me podrías decir, en todos estos años de agencias, ahora estando en las marcas que ya mencionamos, quisiera sacarte cuál ha sido el más duro aprendizaje, ¿no? En todos estos años, para que le digas a nuestros escuchas. Mira, yo creo que aprendizajes duros hay todo el tiempo, ¿no? Yo creo que para cada persona, dependiendo de lo que busca, hay momentos complejos y difíciles, unos más que otros, ¿no? Pero yo te puedo decir que yo me considero, y eso la gente que me conoce lo sabe muy bien, yo siempre me he considerado un tipo afortunado por estar en momentos, en lugares y con gente que me ha permitido crecer. Y eso no quiere decir que todas las experiencias han sido buenas. Y voy a tomar una de ejemplo, ¿no? Yo venía de trabajar en DDB, en una etapa, yo te diría también compleja, ¿no? De mucho roller coaster. Yo siempre había trabajado con bebidas, alcohólicas, no alcohólicas, con sabor, sin sabor, aguas, ¿no? Por alguna razón me habían perseguido las bebidas. Y me surge la oportunidad de irme a trabajar con tecnología, ¿no? Y me surge la oportunidad de irme a trabajar con Samsung para liderar la agencia in-house de Samsung, que se llama Chail. Y Galaxy en esa época le estaba reventando en todo el mundo. Había sobrepasado por primera vez en ventas a iPhone. O sea, era una... todo el mundo recuerda esa noticia, me acuerdo. Invertían en grande, sí, ¿no? Pero culturalmente era un negocio que yo no conocía. Yo nunca había estado con tecnología. Nunca había trabajado con
con una cultura asiática, ¿no? Que también me llamaba mucho la atención. O sea, yo decía, bueno, yo soy más de un modelo más occidental, americano, etcétera. Y tomé la decisión de irme a probar suerte ahí. Parecía que las piezas estaban dadas y tal, pero la experiencia fue tremendamente dolorosa, ¿no? Es dolorosísima, porque culturalmente había muchas cosas que desconocía, había muchas cosas que fueron muy complejas de entender y de asumir. En un momento de mi carrera en donde yo sentía que ya había llegado a un nivel de madurez profesional, donde tenía más controladas las variables. El idioma, pues no es como, pues trabajo con un brasileño y medio entiendo de qué me está diciendo. Sí, el inglés mexicano con el inglés brasileño. O el hindú, ¿no? Sí. Perdón, de India. El coreano no hay manera de... ¿no? Y en esa época el Google Translate todavía no estaba muy común. Entonces, la verdad que hubo momentos donde la pasé muy mal, con una forma muy distinta de trabajar jerárquicamente, políticamente. Y me voy a regresar a los valores culturales, porque la forma de trabajar allá es distinta acá, los criterios son distintos. O sea, para nosotros, los latinos, la forma de trabajar, no solo de los coreanos, incluso a veces de los chinos o de los japoneses, es agresiva, ¿no? Es violenta. Sus prioridades de vida, culturalmente hablando, están en otro lado, distintas a las nuestras. Genera mucho conflicto. Y cuando tú recibes comunicados todo el tiempo en coreano, y aparte yo tenía un partner coreano con el que compartía responsabilidad, pues te empieza a dar paranoia, ¿no? O sea, dices, ¿por qué llega toda la información así? ¿Qué me están queriendo ocultar, no? La verdad que fue bien difícil, bien complicado. Pero hoy a toro pasado digo, bueno, a ver, pues ya entendí, fue súper doloroso. Eso me obligó también a moverme a otra dirección y hacer otro tipo de cosas. Pero esa búsqueda de ver nuevas cosas también fue un proceso bien difícil y bien doloroso. Porque aparte, yo decía Samsung y el Galaxy y tal, pero todo lo mandaban ya hecho de Corea. Entonces no había poco que podíamos hacer. Ahora te quiero platicar de eso, de la parte de las marcas globales, ¿no? Entonces, pues también fue un poco frustrante, ¿no? Quizás la parte buena de esa historia es que la agencia se estaba abriendo a otros clientes y quería hacer más clientes locales fuera de solo del cliente core, que era de la familia, que era Samsung. Entonces empezamos a hacer proyectos con algunos clientes por fuera y entonces hicimos algunas cosas con Greenpeace, luego empezamos a hacer unas cosas con el grupo, un grupo hotelero importante, participamos en algunos proyectitos con Coca, muy chiquitos, pero pues ya eso te daba un poquitito más de gas, ¿no? Y de aire fresco, pero el proceso fue complicado y era violento a veces, ¿eh? Está súper interesante, ¿no? Porque una persona que está creciendo en la industria siempre tiene estas preguntas, ¿no? Si tú si quieres dividir esos caminos en México, hay empresas fortísimas de empresas familiares mexicanas, ¿no? Pues ese es un camino y tiene sus pros y contras. Y luego tienes estas empresas globales. Y por lo que me cuentas, que no lo había pensado así, pero debe ser súper diferente trabajar con una estadounidense, con una francesa, con una coreana. Y tú puedes decir una marca global, pero todas esas variables ciertamente juegan, pues sí, tienen un peso importante, ¿no? En el juego, ¿no? Y ahorita hablamos un poco, que también quiero entender esta parte de la flexibilidad o la parte tan de opción creativa, que me imagino que también tiene que ver con el tamaño de la empresa, de qué tanto puede ser creativamente regional o esfuerzos de marketing o todo te viene por allá, ¿no? Pero me quedo con esa parte, o sea, lo complicado que es elegir no solamente irte con el nombre global, ¿no? Sino la cultura, tus colegas van a ser de esos países, ¿no? Y esa parte para el camino, para el mexicano que está creciendo en esta región o el latinoamericano, pues es a considerarse. Sí, y yo te diría que ahorita en un mundo tan globalizado, la verdad que eso yo te diría es como ya, es un chip que tienes que hacer, ¿no? Todos tenemos nuestras cosas, Sebastián. O sea, yo te diría, o sea, los asiáticos quizás la gente de Medio Oriente, por sus creencias culturales y sus formas, son muy distintos quizás a lo que nosotros. Y eso quizás hace que pueda ser un poco más la brecha disruptivo, más grande, sí, ¿no? sí. Pero pues,
pues tú platicas con colegas, o sea, ¿no? Pues los franceses tienen sus cosas, ¿no? Yo tengo un par de colegas de agencias que pues, el grupo es francés, son complicados, ¿no? Pues los españoles tienen sus cosas, los americanos tienen sus cosas, sin duda, ¿no? O sea, tenemos muchas similitudes, pero tienen sus peculiaridades. Y en Latinoamérica igual, o sea, los mexicanos seguro tenemos nuestras cosas que tampoco son muy agradables, como los argentinos tienen sus características y los brasileños tienen sus características. También. Uno tiene que empezar a entender y a codificar ese tipo de cosas. Y yo te diría, y esa es parte también del crecimiento. Yo creo que ya ahí cada persona, ya vemos personajes en estos mundos más globales que otros, y hay cosas con las que también a nivel de personalidad haces más fit o no. Hasta dónde lo quieres llevar y hasta dónde. A mí yo comparto esta experiencia porque fue muy sufrida, ¿no? Yo les digo que para mí haber pasado por Samsung fue una experiencia religiosa. O sea, pero creo que donde coincidimos los dos es que sí, aunque haya que tomar en cuenta estas variables, el chip el chip global sin duda es un skill que hoy en día, nos pasa con el Advertising Week, ¿no? O sea, hay gente, colaboramos con personas en Inglaterra, los ingleses muy diferentes de los americanos, pero como tú dices, hasta en el inglés, ¿no? O sea, hablar con una persona de Manchester en inglés mexicano, imagínate todo el gap de comunicación que hay en ese sentido, ¿no? Sí. También pasa con, un partner muy importante de nosotros también en Advertising Week, que es la Petal Ads, ¿no? Huawei. Y pues cuando platicas con personas de China en el inglés, o sea, los gaps que puede haber, pero sin duda creo que el reto está en este chip global que hoy en día el mundo, creo que es un skill que requiere, pues, todos los profesionales de la industria, ¿no? Sí. Y a nivel de compañías, el concepto global es también diferente. O sea, tienes el modelo quizás, ¿no? El que era el que siempre ha sido como el referente, que es el de P&G, de Procter. Pues es súper global, súper alineado, muy centralizado en la forma y en el fondo. Pero no todas las compañías operan así. O sea, a mí, por ejemplo, la época que me tocó trabajar en Coca-Cola era global. Y había ciertos guidelines que sí tenemos que seguir, pero hacíamos muchísimo trabajo en Latinoamérica. Es más, yo te diría, fue una ventana que a mí me tocó donde hacíamos todo en Latinoamérica. O sea, ¿no? Y la verdad que era una oportunidad enorme. Coca-Cola tiene este dinámica de acordeón donde a veces se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra, ¿no? Y están todo el tiempo. Creo que hoy están en un proceso un poquitito más como de cerrar ese libro, pero en aquel momento Latinoamérica, nosotros hacíamos campañas de música, de adolescentes, Navidad, todo se hacía en Latinoamérica y la verdad que es una oportunidad. Hay compañías donde no se puede, ¿no? La semana pasada platicaba con una colega del mundo de los juguetes y ella me dice, no, a mí pues, el 80-90% de lo que me llega ya llega hecho, o sea, yo adecuo un poco. Mi caso no, por ejemplo, ¿no? Nosotros hacemos prácticamente todo lo que ves. Todo está manufacturado en Latinoamérica y principalmente en México, ¿no? Somos una compañía global, una compañía internacional, pero que tenemos características bien distintas a nivel de mercado, porque el negocio de cereales en Estados Unidos pues solo pasa en Estados Unidos. Sí. En Latinoamérica tenemos ciertas similitudes, pero la relación del mundo del cereal de México con el mundo del cereal en Argentina o en Brasil es bien distinto. O sea, entre más al sur te vas, la relación es totalmente diferente. Quiero indagar en eso, porque justo iba ya al tema Kellogg's LATAM, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esas diferencias, no? O sea, la categoría cereales, ¿cuál es la diferencia entre Argentina, México, Estados Unidos, si también cuela aquí como ejemplo de referencia? Pero, a ver, cuéntanos. Tiene una lógica muy sencilla. El cereal, ¿no? Kellogg, pues es de American Breakfast. Ese es el desayuno americano, ¿sí? Nosotros, por la cercanía geográfica, pues llevamos mucho tiempo conviviendo con ese tipo de cosas. Permea mucho de los hábitos americanos en nuestro día a día, ¿no? Y yo te diría de los últimos 20 años para la fecha todavía más. Pero esa relación que nosotros tenemos de cercanía, pues no la tiene una persona en Buenos Aires o una persona en Río o en Sao Paulo. O sea, tú ves el desayuno, cómo comemos los mexicanos, por ejemplo, y cómo es la dieta de un chico de Buenos Aires o de una persona en Sao Paulo. O sea, el desayuno en Argentina es una media luna y un café, ¿no? Tostado, te dicen. No comen cereal.
O sea, no, ellos en su mindset no es, claro, me voy a tomar un bowl con leche. Eso es muy americano. Entonces, entre más cerca de los Estados Unidos estás, hay más relevancia con ese tipo de consumo y hábito. Cuando más hacia el sur te vas, cambia. ¿Qué cambia? El consumo, por ejemplo, en Argentina y en Brasil, pues es mucho de galletas, por ejemplo, de pan, de bakery. O sea, el negocio de galletas en el sur es enorme. O sea, esa categoría para qué lo que es... Ya claro, o sea, cambia, depende del país, literal, cambia la importancia de la categoría. Juegan de manera distinta. Hoy el portafolio, por ejemplo, de opciones que tenemos nosotros de productos, ya no nada más son de cereales. O sea, nosotros, la compañía hace un par de años decidió comprar una compañía muy grande en Brasil de galletas. Precisamente, pues para expandirse en ese segmento. La compañía hace 10 años decidió comprar Pringles, que es la marca de papas, de chips, que son salty, ¿no? Sí. Snacks salados. Que es un segmento que no tiene nada que ver con los cereales. La marca tiene una marca Cheez-It, que en Estados Unidos tiene 100 años, ¿no? Y es una marca de crackers de queso. Y ahí tienes Pop-Tarts y tienes Eggo, ¿no? Waffles. Hoy el abanico se ha vuelto tremendamente grande porque las ocasiones de consumo han cambiado. Entonces, pero bueno, pues, la marca origen, la marca del fundador, del señor Kellogg, viene de pues, los cereales, ¿no? De la hojuela de maíz, de tostado, ¿no? De un grano, una hojuela. Entonces, esa es nuestra herencia, pero hoy el mercado se ha diversificado. Y si yo te hablo de Kellogg, por ejemplo, en África, por ejemplo, ahí hay un negocio enorme de noodles, ¿no? De fideos y de sopas y de pasta. Porque la naturaleza del negocio allá es distinta. Entonces, yo creo... Y yo creo que en otras compañías pasa igual. O sea, si tú ves el portafolio de opciones que Coca-Cola tiene, pues sí, Coca-Cola trademark es como la insignia, pero tienen tés, tienen cafés, isotónicos, jugos. O sea, se han vuelto una compañía de soluciones totales de bebidas, ¿no? No, claro. Esos grandes conglomerados creo que sí tienen rato con estos crecimientos para tener el portafolio tan completo como tú dices. Omar, una pregunta. Una vez jugando con una vez entendiendo más bien la realidad de estos consumos y estos diferenciales de consumo, en cuanto a objetivos de comunicación u objetivos de marketing, vamos a ponerle así algo más macro, ¿juegan ustedes mucho con más share of market de una categoría o también entran, dependiendo la coyuntura, estrategias de aumentar mercado? Es decir, ¿se mete Kellogg en Argentina en incrementar el consumo de cereal en el desayuno? O más bien, esta es la categoría en este momento, veamos cuál es el mercado. ¿Es esto? ¿Crece al 2% o está estable? Juguemos en el market share. ¿Cómo juega esas prioridades dentro de ciertas estrategias internas de mercadotecnia? Yo te diría que varía dependiendo del mercado y del rol de las marcas. Los hábitos de consumo de las personas también han cambiado. Y hoy hay muchas más opciones. Quizás te voy a poner un ejemplo, quizás hace 15 o 20 años, cuando empezaba todo este tema de cuidarse y tal, Special K era un producto diseñado ideal para un grupo de mujeres que querían verse y sentirse bien. Y en esa época Special K era un jugador tremendamente importante, ¿no? Había el reto de los 14 días. Y entonces consumías 14 días Special K, pues tu cuerpo se iba a desinflamar y tal. Hoy, 20 años después, ese contexto cambió. Porque sigue habiendo Special K, pero hay otras 74 opciones distintas, ¿no? Con gluten, sin carbs, con carbs, sin azúcar, con sellos, sin sellos. O sea, cambió el hábito de consumo y las reglas de juego. Y entonces las compañías nos tenemos que adaptar también a las nuevas realidades de ese mercado. Yo te diría, nos está pasando a todos y las marcas tienen que jugar de manera diferente. Pueden mantener su esencia, pero se tienen también en algunos casos que, no quisiera decir reinventar, pero adaptarse a esa nueva realidad. Entonces, otra vez, entendiendo el tema de las geografías, las relevancias culturales, las marcas juegan de manera diferente.
yo te diría, nosotros, por ejemplo, Brasil y Argentina son mercados muy importantes para nosotros en el tema de snacks. México es un mercado tremendamente importante para el mercado de cereales. Sí. Y ahí viene un poquitito esa lógica. Pero luego tienes un abanico en medio, Centroamérica, Caribe, toda la parte de Colombia hacia abajo, que están como en un in-between y juegan de manera diferente. Claro. Entonces yo te diría, hay que entender esas realidades. Yo creo que no podemos ya aplicar la misma fórmula a todos de manera igual. O sea, hay que entender esas peculiaridades. Porque a veces ni lo que pasa en México es lo que pasa hacia abajo de manera copy-paste. Y quizás de arriba, del sur hacia el norte, tampoco. Ni todo lo que sucede en Estados Unidos es aplicable a México. Nosotros incluso, Pringles quizás que es la marca más global que tenemos en la compañía. Pringles tiene anuncios en Super Bowl los últimos 2 años, etcétera. Y pues lo lógico es, pues oye, tomo eso y lo traigo para México o para otro de los mercados. Pero a veces no hace sentido, porque a veces ese contenido está muy hecho para el mercado americano y ahí hace total sentido y es muy relevante, pero no hace sentido para lo que estamos haciendo acá. Ahí hay que empezar un poco a poner contrapesos y también entender hasta dónde sí lo puedes estirar y hasta dónde no, ¿no? Y eso, Omar, me lleva a la siguiente pregunta. A ver, hemos hablado ahorita de la parte de empaque, o sea, toda la experiencia de branding o marketing dentro de un mismo producto. Creo que no hemos tocado la parte de innovación o tendencias de mercado en ese sentido, ¿no? Y es lo que yo lo platico mucho y vuelvo a lo mismo. Hago mucho la conexión con el tema empresas nuevas, startups. Por ejemplo, yo a veces pienso Coca-Cola, ¿no? En esta parte. ¿De dónde viene la Coca-Cola sin azúcar, no? Es una tendencia de mercado. Coca-Cola ha sido una campaña muy uniforme durante toda la vida, un refresco con azúcar. ¿En qué momento se toma como decisión de Innovators Dilemma de vamos por el nuevo mercado sin azúcar o protegemos ¿Cómo le afecta a toda la parte de la nueva revolución con el tema de alimentos, ¿no? Tendencias que salen y hoy en día también el tema de qué tan rápido salen, ¿no? O sea, un día estás leyendo una nota y de repente toma cauce algo como el gluten, por ejemplo, y viene de un libro de un doctor que escribió y toma cauce, ¿no? A lo mejor no responde al qué tan science-backed esté. En algunos casos también obviamente se le critica a estas empresas enormes por proteger algunos temas de nutrición. ¿Cómo juega el rol de innovación con branding, marketing, comunicación en todo este mundo ahorita de mucha información, muy cambiante y pues que al final de cuentas cada vez más la nutrición y el wealth, o sea, somos la generación well-being. Pues sí, somos la generación más health conscious, le dicen los estadounidenses, ¿no? Consciente de la salud y pues eso está para quedarse, ¿no? ¿Cómo juega Kellogg's desde headquarters hasta regionalmente hablando de ello, ¿no? Sí, y yo te diría health conscious entre comillas, ¿no? Porque tenemos también las tasas más grandes de obesidad en algunos de nuestros países, ¿no? Y eso a veces no es tan health conscious. A ver, yo lo que te diría es obedece también a estas nuevas necesidades y a tratar de resolver ciertas problemáticas que están, ¿no? Yo te diría, y eso ha pasado en múltiples industrias, ¿no? El alcohol y el tabaco me parece que son las dos más emblemáticas, pero creo que hoy el tema de la nutrición es un tema crítico, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con el acceso a la información. O sea, hoy tenemos consumidores mucho más informados, mucho más preocupados por saber qué es lo que incorporan a su vida, qué es lo que se comen, cómo eso les hace mejor o no en su vida cotidiana, en su estilo de vida. Entonces yo creo que eso hace también que la ecuación cambie un poco. Toda esta conciencia que se ha generado en torno a los carbohidratos, en torno al consumo de azúcar, el consumo de sodio, pues es una realidad. Y yo creo que al final del día las compañías, pues lo que estamos buscando es ofrecerles productos o servicios a las personas que les ayuden a facilitar su vida. Yo creo que este ejemplo que dabas de Coca-Cola Cero, pues obedece también un poco a eso. Si yo puedo encontrar una opción y seguir disfrutando el sabor de la Coca-Cola
toda mi vida me ha gustado, sin tener esa preocupación que tengo con el tema del azúcar, pues es una tremenda opción, ¿no? Y que es chistoso, porque si te fijas en la parte de comunicación, a ver, tú me corregirás mejor, a lo mejor haber estando ahí, pero Coca-Cola cero no fue el éxito esperado. Pero Coca-Cola sin azúcar, sí. O sea, ¿qué pasó ahí en esa parte? O sea, en un entendimiento que la palabra enemiga en ese momento era azúcar, ¿me explico? Y es la tendencia, entonces, ¿por qué eso? Y más que a lo mejor clavarnos con la fórmula, que una sí estaba más, a lo mejor hacía más sentido al paladar del otro o el otro, pero creo que al ser el enemigo hoy en día, la palabra azúcar, y es Coca-Cola sin azúcar, ahora sí ha sido un éxito, ¿no? O sea, ¿cómo juega esta parte de comunicación con la creación de producto? Bueno, por ahí dicen las palabras importan, ¿no? Words matter. Sin duda. Y la verdad que, bueno, sí, o sea, quizás cero te habla más de un tema restrictivo, ¿no? A ver, el gran problema hoy con las dietas es que a la gente no le gusta que le digas que no puede hacer tal. Que no comas esto, que no... Ahora, ¿eso significa que la gente no está haciendo dieta o que la gente ya no se está cuidando? Por supuesto que no, la gente se cuida más que antes, yo te diría. Pero la forma cambia. Entonces, yo creo que otra vez, sin embargo, el negocio seguramente de Coca-Cola original, pues sigue siendo un negocio tremendamente grande, ¿no? Quizás ha tenido sus ajustes, no tengo idea y no quisiera hablar en representación de un negocio en el que hace muchos años ya no estoy. Pero las tendencias están cambiando. En el caso nuestro, pues tenemos algunas marcas donde hemos tenido que adaptarnos a nuevas opciones, a nuevas regulaciones, ¿no? Yo te diría, este tema de la nutrición es una cuestión que tiene 3 jugadores claves. Uno, evidentemente, somos los fabricantes, ¿no? Los anunciantes. O sea, nosotros tenemos que ser ciudadanos responsables en los territorios y en las comunidades en las que participamos, en todos sentidos, desde los productos que originamos hasta la forma en la que interactuamos con nuestras comunidades. Los gobiernos juegan parte de ese ahí, porque al final ya necesitan brindarte una serie de cosas para que tú puedas llevar un estilo de vida saludable, que estés seguro y puedas salir a hacer ejercicio sin temor de que te pase algo, que el sistema educativo propicie y tengas un sistema de actividad y cultura física que promueva un estilo de vida saludable. Y sin lugar a duda la sociedad civil tiene que participar ahí, porque no todas las responsabilidades del papá gobierno, de los anunciantes, ¿no? Entonces, la sociedad civil tiene que informarse más, tiene que saber qué elegir, por qué elige tal cosa. Yo creo que este tema de la publicidad y de la comunicación, yo siempre he dicho que es la expresión más democrática que existe. O sea, yo te digo lo que yo creo, yo te digo lo que yo pienso y cómo puedo contribuir para resolverte una necesidad. Pero la elección de comprarlo o no, siempre es tuya. Tú puedes decidir si lo quieres comprar o no. Nadie te está obligando. Por eso yo siempre en estas discusiones donde la obesidad, el azúcar, es que la culpa es de tal compañía, híjole, sí, no. O sea, sí somos corresponsables, pero pues yo no soy el que me tomo 5 litros de refresco con azúcar, o no soy el que me como 4 hamburguesas, ¿no? O 15 tacos. Claro, y en algún momento recuerdo también el caso de, un poco hablando de McDonald's, que justamente cuando trató de ensalada, ser sano, volvieron y dijeron, a ver, entendemos esta tendencia, McDonald's es para comerte una hamburguesa rica, que no necesariamente es lo más healthy del mundo, pero you embrace it, o sea, tenemos un producto un poco en un entendido así, ¿no? En ese caso. Y es como volver al core branding para mantenerse, y fue ese regreso un poco exitoso en ese sentido, ¿no? Y en un entendimiento de que tú cuando comes una hamburguesa es una elección propia, que sabes que es a lo mejor tu indulgencia de la semana, ¿no? Pero la disfrutas en ese sentido. Y ha habido crecimientos, o sea, crecimiento de marcas como Shake Shack en Estados Unidos, como In-N-Out, no es pregonando un tema de bienestar, ¿no? Es más como en una vida balanceada del ser humano hoy en día, es esa parte, ¿no? Ese domingo que toman de tu día. Entonces, esa parte
creo que va mucho atado a lo que dices, que yo creo que estoy 100% de acuerdo, ¿no? Como de esa elección es tuya. Claro. O sea, uno no puede subestimar otra vez a la persona, al consumidor. Y papá gobierno, a lo mejor protegerlos, ¿no? De todo. Sí, a ver, yo creo que, por ejemplo, el tema de la obesidad es un problema de salud pública bien grave. Y sí tenemos que hacer algo, y tenemos que hacer algo todos. Y tenemos que dar más información, y tenemos que ofrecer mejores opciones. Y darle la posibilidad al consumidor de que él tome las mejores decisiones de acuerdo a lo que él necesita. Y definitivamente es un todo. El otro día estaba viendo un video de cuál es la ruta de una persona que vive a la periferia de la ciudad para venir a su trabajo. 3 horas de, 3 horas de venida y 3 horas de regreso. ¿Cómo hace ejercicio una persona con esa vida después de una jornada laboral de 9 horas, ¿no? Entonces, hasta tú podrías argumentar que el que no haya movilidad dentro de las ciudades urbes como esta, o te vas a Monterrey también, las filas para ir al municipio de San Pedro a trabajar, para irte a Apodaca, son también otras horas y horas, ¿no? Tú podrías argumentar que la falta de movilidad pública es un gran problema que a lo mejor puede estar, obviamente, con un peso enorme también. Y temas de educación, yo creo que tú diste en el clavo. O sea, hay un tema ahí que pues, la infraestructura de gobierno y de Estado pues, facilita ese tipo de cosas. Pero yo, por ejemplo, nosotros discutimos mucho. La gente tiene que saber la diferencia entre saludable y nutritivo. Ok. Que no es lo mismo. Ok. Hay cosas que son muy nutritivas y hay unas que son más saludables que otras. Y en México, particularmente, el tema de nutrición está muy asociado con el tema de saciabilidad. O sea, si yo me siento lleno, quiere decir que me estoy alimentando y me estoy nutriendo. Y a veces lo natural 100%, en ciertos rangos, no es saludable, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, tomando la reflexión que haces del transporte. Pues una gente que sale de su casa a las 4 de la mañana y tiene que transitar 3 horas en un transporte público, ¿qué opciones tiene a veces de desayuno, ¿no? Nosotros hemos hecho el ejercicio, por ejemplo, del tema del consumo de carbohidratos, ¿no? En México se consume mucha tortilla. Entonces, sale en la mañana, busca un transporte público. ¿Qué tiene disponible a esa hora? Pues una torta de tamal, un atole, ¿no? Que tiene carbohidratos, azúcares, sí, ¿no? Grasas, etc. Luego pues, llega a media mañana a su lugar de trabajo y tal, y entonces dice, oye, pues a media mañana me voy a echar una frutita, algo más natural, ¿no? Más saludable, y entonces me tomo un vaso de fruta con miel y avena y granola, y pues, que es una bomba de azúcar súper natural, pero es una bomba de azúcar, o sea, para darte coma diabético. Y luego a la hora de la comida, ¿qué comes? Pues una comida corrida, o sea, sopa de pasta, arroz, más carbohidratos, un guisado, ¿no? El que más se te antoje. 3 tortillas, ¿te gusta? 4. Sí, sí. Un refresco, agua fresca, ¿no? Con azúcar y un postre, arroz con leche, ¿no? Si bien te va. Y luego de regreso, y luego llegan a cenar. Entonces multiplica eso por 5 días de la semana, por 4 semanas. Pues la base de la dieta es tremenda. Y no es culpa solo de la gente. Sí, sí. ¿No? O sea, por eso te digo que es un tema, yo te diría, social. Entonces, pero esa es la opción que tienes ahí. Y luego empiezas a hacer un poco a mí me dicen, no, es que tu producto no es saludable. Ok. ¿Comparado con qué? Fíjate que también es diferente hablar de salud. ¿Qué es más saludable y qué es más rico? ¿No? Porque yo ayer, por ejemplo, caminaba por Alfonso Reyes en la Condesa. Y bueno, la esquila de las tortas de chilaquiles es un fenómeno, ¿sí me explicó? O sea, horas y horas y gente. Evidentemente son tremendamente buenas, ¿no? Yo te diría icónicas ya en esa esquina. Oye, ¿son saludables o no? Bueno, pues depende, de cuántas te comas, con qué frecuencia lo hagas y comparado con qué, ¿no? O sea, si me dices, oye, pues me voy a comer 4 pedazos de papaya y, bueno, ahí hay, pero tiene que ver, ahí la educación es fundamental. O sea, ¿qué es lo que me viene mejor a mí? ¿Qué es lo que le hace mejor a mi cuerpo? ¿Con qué me siento mejor? ¿No?
¿Y a qué puedo acceder? Porque también está claro que las opciones más saludables pues, también son más caras. Y a veces a ese tipo de opciones la gente no... O sea, el común de la gente de nuestros países no tiene tanta facilidad de acceder a eso. Sin duda. Sí. Creo que entendemos el reto en esta categoría, ¿no? De CPGs y nutrición y todos los cambios que está habiendo en cuanto a tendencias saludables, nutritivas, ¿no? Para cerrar la conversación, Omar, para ir cerrando... ¿En dónde está el ojo de Omar Kellogg's LATAM hoy 2023 en temas de marketing? En el sentido de qué es lo que más viene próximo utilizable, ¿no? Sí. Está padrísimo futurear de repente. Sí, hoy en día, de aquí a 4 años, 3 años, ¿en dónde está el ojo de Kellogg's LATAM para el tema de marketing y publicidad, ¿no? Mira, ahorita... Particularmente estamos muy enfocados en lo que nosotros le llamamos experiencias omnicanal. Y cuando hablo de experiencias omnicanal no estoy hablando de 360, pues estamos hablando de experiencias on y off, ¿no? O sea, que viven en el mundo físico y en el mundo virtual o digital, pero sobre todo cómo generamos una experiencia más completa para nuestros consumidores, que sea consistente, que esté alineada, que hable de alguna manera de una consistencia y de un mismo mensaje de marca, independientemente del punto de contacto. Se está moviendo mucho al tema de micromomentos, multiocasiones. O sea, el cereal, por ejemplo, te lo uso de ejemplo, pues es el desayuno por definición, pero hoy hay mucha gente que consume cereal en la cena, por ejemplo. Mucha gente. Entonces, mi papá todos los días. Entonces, ¿cómo haces que conviva eso? Entonces, ahí es donde empiezas a identificar opciones de ocasiones. Hay gente que lo usa de snack, hay incluso cereales que se usan para postres. Y la otra es que los consumos y los hábitos cambian un poquitito también a nivel generacional, ¿no? Hay productos, yo digo, para el segmento de edad de consumidores como yo, que ya las marcas no nos quieren hablar, porque ya estamos en un rango fuera pues también hay opciones ahí. Tenemos que empezar a identificar. Entonces yo te diría, nos estamos moviendo mucho a temas de omnicanalidad, multiocasiones, multimomentos o micromomentos, como le llaman mis amigos de Google. Segmentación de mensajes, ¿no? No hablo necesariamente de automatización, pero segmentación de mensajes. La automatización puede ser una herramienta para hacer eso. Pero al final del día, para que eso tenga como un pegamento consistente, sí seguimos creyendo que necesitas ideas poderosas detrás de la construcción de esos micromomentos, microocasiones o multimensajes. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo, en estas discusiones de omnicanalidad, de full funnel, ¿no? Que ahora también en todas las pláticas que vamos de marketing se habla de full funnel y no todo es awareness y ahora es consideración y compra. ¿Nos puedes contar poquito? Sí. ¿A qué se refiere esto del full funnel? Pues al final ya ves, es literalmente como un embudo y hay estas dinámicas donde hay ciertas marcas y ciertos momentos donde lo que necesitas es generar recordación. O el consumidor ya te conoce, pero lo que necesitas es que te considere ya como una opción de compra. O en el siguiente nivel lo que quieres es generar un contenido y una acción que lleve literalmente la transacción, ¿no? A la compra. O en la última parte baja del funnel lo que quieres es lealtad, ¿no? Que forme parte que seas parte de un programa, ¿no? De un grupo, de una comunidad donde casi eres un participante activo o porque compras el producto de manera recurrente o porque participas de manera activa en el tema de la marca. Y los contenidos, de acuerdo a cada una de estas 4 etapas que menciono, son diferentes. O sea, hay marcas que necesitan que digas, oye, soy marca nueva, conóceme, ¿no? O hay marcas que quizás ya conocías, pero últimamente ya no consumes. Entonces necesitas reconectar, ¿no? O, por ejemplo, ahora con el boom que estamos sufriendo en nuestra región dije mal sufriendo, porque no es un sufrimiento, es una gran oportunidad del e-commerce, pues cómo incido más drásticamente a la compra, ¿no? Entonces, eso hace que el proceso de comunicación sea más complejo, más segmentado, y que los mensajes tengan que ser distintos. O sea, mensajes para awareness, mensajes para tal.
Y los medios y los puntos de contacto son distintos también. Entonces, hoy en Kellogg le llamamos el experience planning que hacemos de eso para decidir el mensaje correcto para el consumidor correcto en la plataforma correcta, ¿no? Y ahí haces un poquitito como esa diseño, perdón, ya le estoy pegando aquí al micrófono, de esa experiencia que es una para Azucaritas, pero es otra para Pringles y es otra distinta para Choco Crispies, ¿no? Porque la gente busca cosas distintas y la esencia del producto es diferente. Entonces yo te diría, hacia allá nos estamos moviendo. Cada vez hay que entender mejor al consumidor, cómo hace fit las marcas con eso, pero otra vez, cómo podemos generar ideas potentes que puedan permear a eso, ¿no? Les llamamos ideas líquidas, ¿no? Que viajen a lo largo de ese ecosistema, porque al final, ya otra vez, las ideas, si son potentes, encuentran su cauce natural como el agua, ¿no? Y yo creo que las ideas en muchas ocasiones mueven montañas. Gran mensaje este último, Omar. Siempre cerramos el podcast con una pregunta a personas que han tenido ya esta trayectoria en la industria. Hablábamos anteriormente un poco de estos duros aprendizajes y cerramos siempre con la parte positiva, ¿no? Un poco para inspirar a las personas que están empezando en la industria, que están comenzando en este camino. ¿Cuál ha sido el momento más memorable de esta carrera, de tu carrera ahorita al momento? Mira, yo estoy por cumplir en un par de meses 9 años en Kellogg. Yo te diría que la experiencia que me ha tocado vivir en esta compañía y en este proceso es una experiencia, yo te diría, única, con muchos matices que me resumen ese gran logro que me preguntas, que no es una sola cosa. Yo llegué a esta compañía a armar un área que no existía, que no existía no solo en Latinoamérica, no existía en ningún lado del mundo, ¿no? Que fue formar el grupo de IMC. Entonces eso ya tenía un reto tremendo porque pues hay inercias y formas de trabajo que no son fáciles. 2 años después desarrollamos un proyecto de generar un centro de comando que partía inicialmente con un tema de escucha de social listening para las marcas en Latinoamérica, que es un proyecto que se llama el Cube, que nació aquí en Latinoamérica, que empezó chiquitito y hoy a 7 años de distancia, yo digo, se volvió un monstruo de 6 cabezas, porque ya no solo hacemos listening, operamos a nivel Latinoamérica toda la estrategia digital, todo el contenido que se hace está centralizado desde acá, manejamos todos los perfiles de todas las marcas a nivel regional, hacemos todo el performance y tracking de la parte de contenido social de las marcas y se ha vuelto un motor de innovación para muchas cosas. Algunas cosas nos han salido bien, otras no nos han salido bien. Lo interesante de ese proyecto del Cube es que nació aquí y se volvió un estándar a nivel global que se llevó después a otros mercados. Entonces eso es tremendamente gratificante hasta el día de hoy. En ese proceso hemos elevado el nivel del producto de lo que hacemos de manera bien importante, ¿no? Y lo hemos evolucionado y cada vez es más reconocido, ¿no? Yo me acuerdo los primeros 4 años fueron difíciles porque yo decía, no metíamos un shortlist, pero ni en el festival más chiquito en Ecuador. Hoy ya empezamos a hacer cosas importantes, ¿no? No somos el gran anunciante, no somos Burger King, no somos Telefónica, Unilever, pero hoy empiezas a ver ya cosas interesantes, ¿no? Entonces ya ganamos un broncecillo de Cannes hace un par de años, acabamos de ganar un bronce en Clio, y eso es reconocimiento al trabajo de la gente y al trabajo que estamos haciendo ahí. Y hoy te diría que de ese proyecto que nació chiquitito de armar un grupo, pues hoy somos una unidad de operación que atiende desde México hasta Sao Paulo. Atendemos mercado en castellano y atendemos mercado en portugués. Diseñamos toda la experiencia omnicanal de las marcas core de la compañía, no solo de cereal, también de snacks. Entonces, yo me siento tremendamente privilegiado de haber llegado a una compañía como Kellogg y poder haber hecho todo eso. A veces en las compañías globales, regresando un poco a la conversación inicial, pues es difícil poder hacer todo eso, ¿no? Yo a veces con colegas les digo, y me dicen, ¿y qué haces? Mira, pues veo esto, veo medios, veo shopper, veo no sé qué, veo los call centers.
Entonces, me dicen, oye, pero ¿cómo puedes hacer eso? Bueno, Kellogg me ha dado la oportunidad de hacer todo eso. Yo de eso me siento muy afortunado, porque si comparo lo que hago hoy cuando llegué hace 9 años, pues jamás me hubiera imaginado que hubiéramos... Yo creo que esa es la gran experiencia. Y la otra que yo siempre le digo a la gente de mi equipo es, nadie me dijo que iba a ser así. O tampoco tuve un jefe que me dijo, mira, ¿por qué no hacemos esto? O sea, como que fue una dinámica que se fue dando, y tuve jefes que me dijeron, vamos a hacer eso, ¿no? Y apoyaron esas ideas, y lo hemos venido construyendo juntos, y se ha hecho cada vez más grande. Y eso, en retrospectiva, en el tiempo, es, yo creo que la mayor satisfacción que como profesional te puedes llevar, de que estás dejando una huella, un footprint, ¿no? Con el paso del tiempo, y de que ese trabajo, pues hay gente que lo está viendo, otros países lo reconocen, colegas de la industria, tus jefes, ¿no? Tus bonos. Omar, padrísimo. Muchísimas gracias por tu generosidad. Creo que fue una conversación, me pudo haber quedado 3 horas aquí platicando contigo, y pues esperamos tenerte en el evento ahorita en el mes de octubre, noviembre, y pues un placer. No, gracias a ti, Sebastián. La verdad que súper contento de haber charlado y de poder haber compartido, y espero que, bueno, podamos seguir interactuando y participando de manera más activa con todas las iniciativas que traes. Hasta luego. Una producción de Troop.